Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito, Ventana Educativa, el espacio donde las voces de los estudiantes son las protagonistas. Hoy tenemos mesa redonda llena de energía y diferentes puntos de vista sobre lo que significa la educación para nosotros. Les presento a nuestros invitados de hoy. Fati, estudiante de secundaria con una mente inquieta por la innovación. Karina, una apasionada de las ciencias y la tecnología. Isaac, defensor de la creatividad y las artes en el aprendizaje. Y Kame, quien siempre busca la conexión entre lo que aprendemos y el mundo real. Bienvenidos, chicos. Es un placer tenerlos aquí para explorar juntos el presente y el futuro de nuestra formación. Para empezar, Fati, desde tu perspectiva como estudiante, siempre atenta a las nuevas ideas, ¿cuáles crees que son los aspectos más importantes que la educación debería priorizar hoy en día para nosotros los estudiantes? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Fátima Sánchez y es un gusto para mí estar en este programa. Creo que lo más importante es que la educación nos prepare de verdad para el futuro. Un futuro que cambia súper rápido y que nos exige adaptabilidad constante. Necesitamos aprender a pensar de forma crítica, a cuestionar la información que recibimos, a analizar diferentes perspectivas y a formar nuestras propias opiniones fundamentadas. Resolver problemas complejos es otra habilidad crucial. El mundo real está lleno de desafíos que requieren soluciones creativas y colaborativas. Y por supuesto, la creatividad debe ser cultivada en todas las áreas de aprendizaje, no solo en las artes. Ya no basta con memorizar cosas para un examen. Necesitamos entender cómo funcionan los conceptos, cómo se relacionan entre sí y cómo podemos aplicarlos en situaciones reales. También creo que la tecnología debería ser una herramienta mucho más integrada en el día a día del aula, no solo como algo aparte o un curso ocasional. Deberíamos aprender a usarla de forma efectiva para investigar, colaborar, crear y comunicarnos. Y personalmente me gustaría que tuviéramos más oportunidades para explorar nuestros propios intereses y talentos, quizás con más proyectos personalizados donde podamos elegir qué investigar y cómo presentarlo, o talleres optativos que nos permitan descubrir lo que realmente nos apasiona y desarrollar habilidades específicas en estas áreas. Siento que a veces el currículo es demasiado uniforme y no siempre se adapta a las individualidades. No solo debemos ser consumidores de información, sino también creadores de contenido, aplicaciones, programación, diseño digital, todas esas son habilidades que podrían prepararnos mejor para un futuro. También creo que la educación debe enseñarnos valores y habilidades socioemocionales. Vivimos en una sociedad donde las relaciones interpersonales son clave y saber comunicarnos, trabajar en equipo, manejar nuestras emociones y resolver conflictos de manera pacífica son competencias tan importantes como las matemáticas o la literatura. Si desde pequeños aprendemos a escucharnos y a expresar nuestras ideas de forma respetuosa, el ambiente escolar puede ser más inclusivo y enriquecedor. Finalmente, pienso que la evaluación también debería cambiar. No deberíamos ser medidos solo por exámenes escritos, que muchas veces solo miden la memoria a corto plazo. Proyectos, trabajos colaborativos, presentaciones, portafolios, donde mostremos nuestro progreso real. Todas estas formas de evaluación podrían reflejar mejor lo que sabemos y lo que somos capaces de hacer. Imagino una educación que no solo nos prepare para aprobar pruebas, sino que nos inspire a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos críticos y responsables. Una educación que nos motive a descubrir el mundo y a transformarlo. Eso es lo que yo sueño para todos nosotros. Muy interesante tu punto de vista, Fati. Karina, tú que eres una entusiasta de las ciencias y la tecnología, ¿cómo crees que la educación puede fomentar estas áreas entre los estudiantes y desafíos? ¿Y qué desafíos ves en ese sentido? Hola, para mí es clave que la educación nos enganche con la ciencia y la tecnología desde temprano, de una forma práctica y divertida, que nos muestre que son accesibles y emocionales. No solo la teoría aburrida sacada de un libro,
sino experimentos reales en laboratorios bien equipados, proyectos de programación donde podamos crear nuestros propios videojuegos o aplicaciones, iniciativas de robótica donde construyamos y programemos máquinas, cosas que nos permitan tocar, experimentar, fallar y aprender de nuestros errores. Creo que a veces se nos presenta la ciencia como algo muy difícil y lejano, reservado para genios, cuando en realidad está en todo lo que nos rodea, desde cómo funciona nuestro cuerpo hasta cómo se conecta a Internet. También veo un desafío importante en la falta de recursos en algunas escuelas para tener laboratorios bien equipados con materiales actualizados o acceso a las últimas tecnologías, como impresoras 3D o kits de electrónica. Esto limita nuestras oportunidades de aprendizaje práctico, y sería genial que tuviéramos más contacto con profesionales de estas áreas, científicos, ingenieros, programadores, que vinieran a nuestras escuelas a contarnos sus experiencias, a mostrarnos en qué trabajan y a inspirarnos a seguir sus pasos. Ver modelos a seguir puede marcar una gran diferencia en nuestro interés y motivación. Además, creo que se debería fomentar más en el trabajo en equipo en proyectos científicos y tecnológicos, ya que la colaboración es fundamental en estos campos. Sin duda, la práctica es fundamental para consolidar el aprendizaje. Isaac, tú que valoras tanto la creatividad y las artes, ¿cómo crees que la educación puede integrar mejor estas disciplinas y por qué son importantes para nuestra formación integral? ¿Qué impacto crees que tiene la expresión artística en nuestro desarrollo personal y nuestra capacidad para interactuar con el mundo que nos rodea? Hola, para mí, las artes no son solo un pasatiempo para quienes tienen talento, son una forma fundamental de entender el mundo que nos rodea, de expresar nuestras emociones más profundas y complejas, y desarrollar nuestra imaginación y nuestra capacidad de innovación. Creo que la educación debería darle mucho más importancia, ya que a menudo no tendemos a hacerlo, no solo regalándoles unas cuantas horas a la semana, sino colocándolo de manera transversal en todas las áreas de conocimiento. Imagínense dibujar para entender mejor un concepto científico-matemático, actuar para comprender la complejidad de un personaje histórico y escuchar diferentes tipos de música para estimular la creatividad en la escritura o en alguna resolución de problemas. Y claro, las artes nos ayudan a pensar de forma diferente, a ser más sensibles mentalmente y a encontrar soluciones originales a los desafíos. Y por qué no, a desarrollar una sensibilidad a la belleza y a las expresiones en todas sus formas. A veces siento que se les considera menos importantes que otras materias consideradas entre comillas serias o útiles para un futuro laboral, pero creo firmemente que son esenciales para formar personas completas, creativas y empáticas, y con una visión más rica y diversa del mundo. Un mundo sin arte sería un lugar más gris y menos inspirador. Deberíamos tener más talleres, más espacios para experimentar el arte y más reconocimiento del valor que aporta el arte a nuestra formación integral como seres humanos. Una perspectiva muy valiosa, Isaac. Y tú, Kame, que siempre buscas la conexión con el mundo real, ¿cómo crees que la educación puede ser más relevante para nuestras vidas? ¿Y qué cambios concretos te gustaría ver en ese sentido? ¿Cómo podemos pasar de aprender conceptos abstractos a comprender su aplicación práctica en nuestro día a día y en la sociedad general? Hola a todos. Para mí, la educación debería ayudarnos a entender cómo funciona el mundo real y cómo podemos ser parte de él de forma activa. Me gustaría que tuviéramos más oportunidades para aprender sobre temas que nos afectan directamente, como el medio ambiente, la política, la economía, y que podamos debatir sobre ellos de forma abierta, sin temor a expresar nuestras opiniones y con respeto por las ideas de los demás. También creo que sería muy útil tener más experiencias fuera del aula, como visitas a empresas, proyectos comunitarios o charlas con profesionales de diferentes sectores, para así conectar la teoría con la práctica y ver de primera mano cómo se aplican los conocimientos. A veces siento que lo que aprendemos se queda demasiado en los libros
si no vemos cómo se aplica en la vida cotidiana, limitando nuestra capacidad de acción y nuestra motivación por aprender. Necesitamos que la educación nos dé herramientas para ser ciudadanos informados, críticos y comprometidos con la sociedad, capaces de tomar decisiones conscientes y participar activamente en la construcción de un futuro mejor. Además, fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas desde una edad temprana nos prepararía mejor para los desafíos del mundo laboral y personal, permitiéndonos adaptarnos a los cambios y buscar soluciones innovadoras. Imaginen poder analizar noticias con una perspectiva informada o participar en debates sobre temas cruciales con argumentos sólidos. Creo que una educación así nos empoderaría y nos haría sentirnos verdaderamente parte de. Pienso que podríamos incorporar talleres prácticos sobre cómo funciona el gobierno local, cómo se elabora un presupuesto o cómo podemos participar en iniciativas ciudadanas. También sería valioso aprender sobre la sostenibilidad y cómo nuestras acciones diarias impactan en el planeta. No se trata solo de memorizar datos, sino de comprender las interconexiones y desarrollar habilidades para actuar. Una educación que nos impulse a ser curiosos, a investigar y a cuestionar, en lugar de simplemente recibir información pasivamente. De esta manera estaríamos formando individuos más conscientes de su rol en la sociedad y más capaces de contribuir positivamente a ella. Gracias a los 4 por compartir sus perspectivas tan interesantes y diversas sobre la educación, desde su punto de vista como estudiantes. Sin duda, sus voces son fundamentales para construir un futuro educativo más relevante y significativo para todos. Antes de despedirnos, ¿alguna reflexión final breve que quieran compartir con nuestra audiencia? Fati. Por supuesto, Diana, que los educadores y los responsables de las políticas educativas no tengan miedo de escuchar nuestras ideas y de involucrarnos en la conversación sobre cómo mejorar la educación. Los estudiantes no solo somos receptores de conocimiento, sino participantes activos en el proceso de aprendizaje. A lo largo de nuestras vidas escolares, acumulamos experiencias únicas que nos permiten identificar qué funciona y qué no dentro del aula, qué métodos nos inspiran y cuáles nos desmotivan. Nuestra voz importa, porque somos quienes viven la educación día a día. No se trata solo de pedir que nos escuchen, sino de construir un verdadero diálogo donde nuestras inquietudes, sugerencias y sueños sean considerados. Porque cuando hablamos de educación, no estamos hablando solo de asignaturas o calificaciones, sino de nuestro desarrollo como personas, de nuestra capacidad para pensar críticamente, de nuestra creatividad y de nuestra habilidad para colaborar y resolver problemas. También desearía que las autoridades educativas se animen a acercarse a nosotros, a realizar foros, a utilizar plataformas digitales para recoger nuestras opiniones y a darnos la oportunidad de participar en la creación de nuestras iniciativas. A veces, una idea que parece pequeña puede ser el inicio de un gran cambio. No subestimen nuestra capacidad de proponer, de analizar, de soñar con una educación mejor, porque somos los protagonistas de este proceso y nuestra voz puede ser la chispa que encienda transformaciones positivas. Aprendamos juntos, crezcamos juntos y hagamos que la educación sea verdaderamente para todos y de todos. Gracias nuevamente a Fati, Karina, Isaac y Kame por esta enriquecedora conversación. Esperamos que esta ventana educativa haya resonado con todos los estudiantes, padres, educadores y responsables de la toma de decisiones y que haya ofrecido ideas valiosas para construir un futuro educativo más relevante y significativo para todos. Sigan explorando, cuestionando y aprendiendo. Hasta la próxima.